por favor a la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 4. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 4. Ya sea que lo busque en su celular o que lo busque ahí en su Biblia. El punto, hermano, es que usted pueda estar atento y si no tiene dónde buscarlo, no se preocupe que yo se lo voy a leer. Y dice así la palabra del Señor: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y póngale atención a la frase que viene, que es donde nos vamos a estar basando. Fíjese cómo dice: pero Dios, subraye bien eso, hermano, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Cierra un momentito sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos por el tiempo que tú nos permites, porque nos has dado la vida, Señor, nos has dado la salud, el trabajo, Señor, y podemos hoy, Señor, sentarnos a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, por favor, el que abra nuestros oídos para escuchar tu palabra, que abra también nuestra mente, Señor, para entender tu palabra, y que abra nuestro corazón para sembrar tu palabra, Señor. Habla a nosotros, Señor, que tus siervos estamos atentos para escucharte, Señor. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Pues mire, amado hermano, el tema que yo traigo para usted, yo le titulé Pero Dios. Probablemente no es un tema que hayamos escuchado, un tema siquiera llamativo, porque siempre que hablamos de un pero, inmediatamente nuestra mente nos dice que nos van a decir algo negativo. Entonces, hermano, hablar de la obra de Dios en nuestra vida tiene que ver, hermano, también la manera en que nosotros nos expresamos. Y en toda la Biblia, hermano, en la historia de la salvación, nos podemos dar cuenta de que Dios en varios momentos dice pero. Y la Biblia, hermano, estuvimos investigando y encontramos un poquito más de 50 peros que Dios dice. Entonces, imagínense, no se asuste, no le voy a dar todos porque se va a aburrir y además no es una enciclopedia. Pero mire, hablando de los peros, no sé si usted se ha puesto a pensar qué significa la palabra pero. Si me permite, le voy a dar una definición quizás un poquito técnica, pero después, hermano, mi deseo es poder aterrizarlo para que usted y yo lo podamos entender de una manera más práctica. Pero permítame primero irme a la definición semántica, la definición cruda, y luego nos vamos a los ejemplos. Mire, pero es una conjunción adversativa que produce una contraposición entre dos proposiciones. Como todas las conjunciones, su finalidad es actuar como un nexo enlazando oraciones o palabras. En el caso concreto de la conjunción pero, lo que hace es oponer un concepto a otro para matizarlo, ampliarlo o confrontarlo. A ver, todos, hermano, en nuestro vocabulario del diario usamos la palabra pero. Y entonces pero quiere decir que vamos a contraponer dos conceptos, que vamos a contraponer dos puntos de vista, pero lo que viene después del pero es lo que realmente nosotros queremos decir. Sí, no sé si hasta este momento
me está entendiendo, y le oro a Dios porque sí me está entendiendo, porque aquí no puede decir amén, o al menos no lo puedo escuchar. Entonces, amado hermano, como un ejemplo histórico, Franklin Delano Roosevelt alguna vez en las reuniones terminando la Segunda Guerra Mundial le decía a sus traductores: pon atención a todo lo que dicen, pero pon atención aún más después de que digan la palabra pero, porque es lo que realmente ellos quieren decir y es lo que realmente ellos están pensando. Y si lo ponemos a la práctica, amado hermano, nos vamos a dar cuenta que el pero, cuando nosotros estamos platicando con alguien y ponemos un pero, es lo que realmente quiere decir nuestra idea. Es lo que realmente es la intención en la cual nosotros queremos hablar. Entonces, ¿cuántos hermanos no hemos escuchado frases como esta? Creíamos que usted estaba bien de salud, pero, y complétele, no sé qué le haya pasado. Todo salió bien, pero, y resulta entonces no todo salió bien porque hay un pero. Y el pero es lo que realmente entonces quiere decir. O también lo podemos usar, hermano, en condiciones positivas. Esperábamos lo peor, pero, y póngale la frase. Si se da cuenta, entonces contraponemos ideas, pero lo que viene, ahora sí valga la redundancia, después del pero, es lo que realmente queremos decir. Una frase más. El camino fue difícil, pero... Entonces imagínense, en nuestra vida cristiana, hermano, andábamos en el mundo, andábamos perdidos en nuestros vicios, en nuestros pecados. Hermano, nos gozábamos en pecar, pero Dios, que es lo que estábamos leyendo, hermano. Entonces, el pero denota la verdadera intención de la frase. Después del pero es la idea que nosotros queremos transmitir. Y cuando Dios dice un pero, el sentido de nuestra vida tiene que cambiar. Cuando Dios dice pero, el sentido, hermano, nuestra vida, el Espíritu Santo hace una obra en nosotros donde después del pero de Dios ocurre un cambio en nuestra vida. Y hermano, pues pudiéramos poner muchísimos más ejemplos, ¿verdad? Los que son casados, quizás en una discusión ahí con la señora o con el señor. Y cuántas veces no hemos escuchado: ya vas a empezar con tus peros, ¿verdad? Siempre me pones peros. Y hermano, probablemente lo hemos utilizado para cuestiones completamente negativas. Pero cuando Dios actúa sobre nuestra vida, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, todas las cosas ayudan para bien a aquellos a que amamos al Señor. Y déjeme, hermano, poner varios, o no varios, sino algunos ejemplos, hermano, para no hacerlo tedioso, pero quiero que siembre en su corazón que cuando Dios dice pero, algo pasa en nuestra vida. Si no ha perdido Efesios, déjeme decirle, para no leerlo desde el 1 al 4, Efesios 2, del 1 al 4, por si usted lo quiere saber, estoy leyendo versión Nueva Biblia de las Américas, es una versión nueva, por si no le coincide ahí, no se preocupe, estoy leyendo esa versión por si la quiere conseguir, Nueva Biblia de las Américas. Y si me permite, hermano, empezar sobre esto que dice: entre ellos también nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Quiero que reflexione un momento y vayamos al ayer. Recordemos, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Y el apóstol Pablo lo subraya. Entre ellos, o sea, entre aquellos rebeldes, entre aquellos viciosos, entre aquellos fornicarios, entre aquellos adúlteros, entre todos ellos, también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero algo bien importante, hermano. Revise los verbos de esta frase. Dice, entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos. En tiempo pasado. En griego, hermano, se le conoce como un tiempo auristo, o le llaman aurista, que es un pasado, pero hubo un parteaguas. Un auristo es que hubo un pasado, pero hubo un parteaguas que cambió el sentido de toda la historia. Eso es un auristo, va más allá de decir esto pasó ahora sí que en el pasado. El auristo es decir, pasó esto, pero hubo un parteaguas que cambió totalmente el sentido. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Éramos fornicarios, éramos adúlteros, éramos mentirosos, éramos ladrones, éramos lo que a usted más le gustaba hacer. Pero, y aquí viene la frase, hermano, del verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Mira, hermano, es verdad que nosotros nos rebelamos contra Dios, hermano. Es verdad, hermano, que cuando llegamos a la iglesia y hubo convicción de pecado en nuestro corazón, y hubo convicción de que le fallamos a Dios, y hubo convicción de que Dios es un Dios santo y que no tolera el pecado, no nos quedó más remedio, hermano, que tirarnos al altar y decir, Señor, perdóname porque te fallé. Y cuando, hermano, usted y yo reconocemos, cuando usted y yo dijimos ese día, hermano, cuando usted y yo ese domingo o ese día de la semana, donde quiera que usted estuvo, dijo, Señor, yo reconozco que te fallé y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. En ese momento usted deja de ser hijo de la ira y Dios pone un pero no para mal, no para empeorar su vida, no para terminarlo de condenar. El pero de Dios va muchísimo más allá. El pero de Dios, amado hermano, es para cambiar el sentido de toda su vida. Por eso el apóstol dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Hermano, quizás en su vida pasada, en nuestros delitos, en nuestros pecados, muchas personas nos rechazaron. Muchas personas dijeron, este nunca va a cambiar, este nunca se va a componer, este nunca va a hacer nada en la vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, déle ese sentido a la frase. Yo era todo esto, pero Dios. Y ahí es donde viene el cambio de nuestra vida. Yo era pecador, pero Dios. Yo era mentiroso, pero Dios. Yo era adicto, pero Dios. Yo era pobre espiritualmente, pero Dios. Yo estaba deprimido, no tenía salida, pero Dios. ¿Se da cuenta el sentido? Se da cuenta de que cuando entendemos que Dios dice, pero, toda nuestra vida cambia. Toda nuestra vida se transforma. Toda nuestra vida va más allá y cobra un sentido nuevo por medio del poder del Espíritu que transforma y regenera nuestro corazón. Y los que nos condenaron podrían decir, esta persona era todo esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Entonces, hermano, nuestro pecado es grande, pero el amor de Dios es más grande. Nuestra desgracia es grande, pero la misericordia de Dios es más grande. Y miren, para no atorarme solamente en un verso, déjeme seguir avanzando. Acompáñeme, por favor, a Romanos capítulo 8, versos del 6 al 8. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versos del 6 al 8. Fíjese cómo dice. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno.
Y aquí viene la frase más importante. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dese cuenta, hermano. A ver, analice un poquito estas palabras del apóstol Pablo. Juntos vamos a analizar esto, hermano. Éramos débiles, sí. Y hermano, a lo mejor muchos dicen, es que si yo no hubiera pasado este episodio en mi vida, es que si no me hubiera pasado aquello, yo sería otra persona, yo hubiera conservado ese tal trabajo, o quizás, no sé, hermano, no quisiera ser pesado en mis ejemplos, pero para darle el sentido, hermano, que quiero que entienda, ¿cuántos de nosotros quizás en algún momento dijimos, si no hubiera perdido a mi hijo, si no hubiera perdido a mi esposo, si no hubiera perdido a mi papá, si no hubiera perdido a mi mamá? Pero aquí viene, hermano, el propósito. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Es decir, a su tiempo Cristo hace la obra en nuestra vida, usando los malos episodios de nuestra vida para traernos con lazos de misericordia y amor. Y por eso dice el apóstol Pablo también, difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. ¿Esto qué quiere decir? Mire, hermano, una persona difícilmente va a dar su vida por otra. Así sea una buena persona, difícilmente alguien va a decir, yo me pongo en su lugar. Fíjese el sentido que el apóstol Pablo le está dando. Si por los justos, muy de vez en cuando, difícilmente uno dice, yo me pongo por él, ahora imagínese por nosotros. Ahora imagínese quién iba a levantar la mano y nos iba a decir, yo me pongo en tu lugar, que me condenen a mí. Porque, hermano, reflexione un momento en nuestra vida pasada pecaminosa. Reflexione un momentito. ¿Quién iba a dar algo por nosotros? Si nuestros padres ya nos daban por perdidos, si nuestra familia ya nos daba por perdidos, si quizás, hermano, quizás aún dentro de la iglesia los mismos hermanos decían, este a lo mejor ya nació para ser condenado, ¿verdad? Este nació siendo hijo del diablo y ya no se va a componer. Pero aquí viene la frase del apóstol Pablo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto lo podemos resumir así, hermano. Nadie daba nada por nosotros, pero Dios dio lo mejor que tenía para darnos, que es a sí mismo por nosotros. Cuando viene el pero de Dios, hermano, cuando todo el mundo nos desechó, cuando quizás, hermano, bajamos de Jerusalén a Jericó, llegaron los ladrones, hermano, pasó un levita y no le ayudó. Pasaron, hermano, otros 3 y nadie le ayudó. Pero a su tiempo, hermano, cuando usted llegó al Evangelio, llegó en el tiempo oportuno. No llegó ni muy temprano y no llegó ni muy tarde, pero a su tiempo, Cristo lo alcanzó. A su tiempo usted entregó su vida al Señor, al tiempo perfecto. Y entiéndalo, hermano. Cuando ni nuestra familia quizás, y aún dentro de la iglesia quizás, ahí podemos encontrar, pero Dios demostró su amor para con nosotros, hermano. Hermano, quizás, ni la esposa, ni los hijos, todo el mundo nos dio por derrotados. Pero Dios nos amó con un amor más grande. Es como decía el himno de John Hopton. Mis penas son muchas, mis cargas son muchas,
pero su gracia es mayor. Y sigamos avanzando, amado hermano. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 7, versos del 9 al 10. Libro de los Hechos capítulo 7, versos del 9 al 10, dice la palabra del Señor. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Casi no se parece a historias que hemos pasado, ¿verdad? Que nuestros hermanos nos tuvieron envidia y algo nos jugaron. Y aquí viene, hermano, lo mejor. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría a Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda la casa. Mire, hermano, cuando nuestra familia nos traiciona, viene el pero de Dios y el Señor dice: yo estoy contigo. Yo sé, hermano, cuántas veces dentro de la iglesia nos hemos enterado de casos, hemos atendido hermanos o quizás usted ha atendido a algún hermano, escuchado a algún hermano decir: mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, mis hijos me hicieron esto, o mi esposa, mi esposo me hizo aquello. Y fíjese la historia de José. Tuvieron envidia y lo vendieron, hermano. Pero es en ese momento donde hay un pero. La vida, hermano, de José probablemente se destruyó. Probablemente, hermano, dijo: ya estoy hecho pedazos. Porque José era un hombre, era un muchacho que estaba en su casa, estaba con su familia, con sus padres, se desarrollaba trabajando dentro de un ambiente familiar y lo venden, lo traicionan sus hermanos, y es donde se da cuenta que Dios está con él. ¿En qué momento, hermano, usted y yo nos dimos cuenta que el Señor estaba con nosotros? ¿Cuando todo iba bien en nuestra vida? ¿O cuando Dios permitió ese episodio que quizás decimos: este fue el episodio, perdóneme la palabra, más desgraciado que pudimos haber pasado, pero Dios estaba con nosotros? ¿En cuántos testimonios, hermano, quizás usted es uno de ellos, que puede decir: hermano, yo pasé esto con mi familia y me hicieron esto, me hicieron aquello, mis papás, mis mamás, el esposo, el que usted guste, pero ahí me di cuenta, hermano, de que tenía un padre que no me abandona. Ahí me di cuenta, hermano, de que Dios nunca me dejó, de que Dios estaba conmigo, porque, hermano, ese es el propósito del pero, que contrasta dos situaciones. Pero lo que viene después del pero es lo que es la realidad, hermano, de nosotros. Hay desgracia familiar, hermano, pasamos por eso, probablemente, pero Dios estaba con nosotros. Y cuando Dios está con usted, hermano, le da gracia, como dice que le dio a José, le dio sabiduría. Y aún en medio, hermano, de lo que va a pasar después de su desgracia, Dios le va a dar gracia y sabiduría delante de Faraón. Y va a entender que lo que sucede después de lo que dijo: mi vida se terminó aquí, ahí va a entender, hermano, que Dios siempre estuvo con usted. Dios, hermano, siempre estuvo con nosotros y nunca nos dejó. Nos pueden, hermano, dejar dentro de la iglesia, nos puede dejar nuestra propia familia, pero en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es donde más fuerte se manifiesta la gracia de Dios. En medio de la desgracia, hermano, es cuando somos exaltados. Porque la situación, hermano, no define el rumbo de nuestra vida. La desgracia no define el camino de nuestro destino, sino que es un episodio que Dios lo va a ocupar para exaltarse a sí mismo, porque Dios se exalta en nuestra vida, y exaltarnos a nosotros juntamente con Él. Cuando todos nos abandonan,
Cuando todos nos dan por muertos, es cuando Dios nos resucita, es cuando Dios nos vivifica, es cuando Dios derrama aún más gracia y es cuando Dios derrama sabiduría. Sigamos adelante, hermano, con la misma tonalidad de José. Génesis capítulo 50, verso 20. Génesis capítulo 50, verso 20. Dice la palabra del Señor. Está hablando José. Ustedes pensaron hacerme mal. Imagínese esa escena donde José tiene que confrontar a sus hermanos y es bastante fuerte que su propio hermano les diga, ustedes pensaron en hacerme mal. Y aquí viene la frase más importante. Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dese cuenta, hermano, en el escenario en el que estamos parados. Ustedes pensaron en hacerme mal. No, hermano, la verdad no sé si usted con su familia alguna vez o confrontado a algún familiar, usted le haya dicho, tú pensaste en hacerme mal. No sé, probablemente. Pero José lo hizo, hermano. Pero José dijo, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Mire, alguna vez, hermano, yo me puse a contar en Génesis cuántas veces se puso a llorar José. Y encontré aproximadamente de 9 a 12 veces, dependiendo de la versión. Pero entre 9 y 12 veces después de que vendieron a José, la Biblia registra que José se iba a llorar. Póngase a pensar, ¿cuántas veces lloramos solos y nadie se dio cuenta? ¿Cuántas veces quizás nos encerramos al baño a llorar y nuestros padres nunca se dieron cuenta? Su esposa nunca se dio cuenta que se puso a llorar. Su esposo nunca se dio cuenta que se encerró a llorar. Porque esa era la vida de José. Y mire, se lo voy a poner todavía más pesado. Ya estaba en la posición del segundo de Faraón. Se encuentra con sus hermanos, esos sentimientos de dolor le vuelven a brotar y dice la Biblia que se fue a llorar aparte. Y ya tenía la posición. ¿Y sabe eso, hermano, qué quiere decir? Que aunque quizás la vida ya nos vaya dando, hermano, por la gracia de Dios, un camino mejor, va a haber un momento donde vamos a tener que confrontarnos con aquello que nos lastimó. Y probablemente, hermano, vamos a volver a llorar. Y probablemente, hermano, nos va a volver a doler. Cuando dijimos, no, esto ya está superado, mi vida ya dio un cambio. Pero cuando se confronta nuevamente con lo mismo que lo lastimó, uno vuelve a llorar. Uno se vuelve a acordar. Y es quizás, hermano, esos altibajos de la vida cristiana donde uno tal vez se pregunta, Señor, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese amor que cambia? ¿Dónde está esa gracia que transforma? Pues no que tenía un corazón nuevo, no que mudaste mi corazón y me vuelvo a encontrar con lo mismo y me pongo a llorar. Pero dése cuenta, hermano. José lo entendió hasta después de la muerte de su padre. Ustedes me hicieron desgracia. Ustedes pensaron en hacerme mal. La Biblia no lo registra, pero la intención de los hermanos no era vender a José, era matarlo. Fíjese la gravedad de la situación. O sea, uno intercedió y dijo, no lo mates, véndelo, porque nos podemos meter en un problema más grande. La intención era matarlo. Pero Dios lo cambió en bien. Si José, hermano, no hubiera estado en ese pozo, si los ismaelitas no hubieran pasado y lo hubieran vendido, si hermano José no lo hubieran encerrado y él era inocente en esa prisión, si todos esos eventos de desgracia, hermano, no se hubieran configurado como la Biblia lo registra, lo que hubiera pasado es que todo Egipto y todo Medio Oriente se hubieran muerto de hambre.
Es decir, estaba firmada la sentencia de muerte de José, de su familia y de todo Egipto, que era la potencia de ese tiempo. Ahora, vamos a bajarlo a su vida. Si usted, hermano, no hubiera pasado esa desgracia, si usted no hubiera pasado esa pérdida, si usted no hubiera pasado, hermano, ese dolor, ese sufrimiento, esa depresión, eso lo que usted haya pasado, ¿cree que usted en este momento estaría ayudando al hermano que usted hoy está ayudando? ¿Cree que usted estaría sirviendo como hoy está sirviendo? ¿Cree que usted amaría al Señor como hoy lo ama? Esa configuración de eventos que nos llevaron, hermano, quizás a la desgracia de nuestra vida en ese momento, funcionaron para que nuestra vida fuera de bendición para otros. El testimonio que adquirimos aquella vez funcionó para que el Señor nos usara a restaurar la vida de los demás. Y mire, vamos al penúltimo, para que no se me esté aburriendo. Vaya, por favor, hermano, al Salmo 66 del 17 al 20. Dice: con mi boca clamé a Él, y ensalzado fue con mi lengua. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y aquí viene lo importante. Pero ciertamente Dios me ha oído. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Hermanos, en nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces hemos dicho, este pecado el Señor ya no me lo perdona? De esta ya no me levanto. Se supone que llegué a la iglesia, se supone que me atendí con los pastores, que me recibieron, que empecé a servir, que empecé a caminar, que empecé a orar, que empecé a madurar, que empecé a cambiar. Pero este episodio me tumbó completamente. Y probablemente, hermano, y yo he escuchado, hermano, al menos a unas 3 personas a mí me han dicho, esta Dios ya no me la perdona. De veras. Y yo le digo, pues bueno, lee el Salmo 66. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará, pero Dios me ha oído. Porque ¿sabe qué? El que se arrepiente, el Señor sí lo escucha. Si usted está arrepentido, hermano, de lo que hizo, aún dentro de la vida cristiana, el Señor sí lo escucha. El Señor sí lo perdona, el Señor lo vuelve a restaurar. ¿Cuántas caídas, hermano? Pues la Biblia dice que 70 veces 7 hay que perdonar. ¿Cuántas le va a perdonar el Señor? Y ojo, no me malentienda. No estoy diciendo que para que la gracia de Dios se manifieste hay que pecar constantemente. No. Porque ahora, hermano, la relación que tenemos con el pecado es de guerra. Y hay tentaciones, hermano, donde somos débiles y quizás vamos a caer. Pero el corazón que se humilla, el Señor no lo desprecia. Dese cuenta el pero de Dios. Mira, hermano, Salmo 54, versos del 3 al 5. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Y dice una frase bastante fuerte: destrúyelos por tu fidelidad. ¿Sabe algo, hermano? A usted y a mí no nos toca hacer justicia contra los que nos hicieron daño. A usted y a mí no nos toca, hermano, buscar de qué manera aquella persona nos va a pagar la que nos hizo. La venganza es un privilegio divino. Y ojo, la venganza de Dios, hermano, está basada en su justicia. Dios, hermano, no va a dar, hermano,
la justicia de Dios y la ira de Dios no es una ira descontrolada. La ira de Dios es la respuesta única y obvia al pecado. Pero es una ira justificada porque viola la santidad de Dios. Y aquel hermano o aquella persona que vulnera o trata de vulnerar a los que Dios redimió y a los que Dios salvó, deje que Dios haga el trabajo. No ande pensando, por favor, en qué manera esa persona. La Biblia dice que hay que orar por nuestros enemigos. La Biblia, hermano, dice que hay que amar a nuestros enemigos. Si Dios los salva, gloria a Dios. Y si no los salva y Dios los condena, tenga cuidado de que usted se vaya a alegrar de que les pase eso. Dios es justo y pedimos que Dios haga justicia, pero no se goce con la desgracia de otro. Y termino con esto, hermano. Salmo 34, 19. Este a lo mejor se la sabe de memoria, pero vamos a leerlo de todos modos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Hermano, Dios no nos dice que vamos a dejar de sufrir. El Señor, cuando ascendió, les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Es decir, la victoria final se ha anticipado en este tiempo, pero no quiere decir que nuestra vida va a ser de paz, de prosperidad, de amor, y que todo el tiempo, hermano, toda la vida vamos a ser felices. La diferencia, hermano, entre ser feliz y tener gozo es que la felicidad, cuando llega la desgracia, se termina, pero el gozo, cuando llega la tormenta, el gozo sigue en pie. Cuando llega la desgracia, el gozo sigue en pie. Filipenses capítulo 3. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza, sé vivir de una y de tal manera, pero he descubierto el secreto del gozo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dese cuenta de eso. No se va a terminar el sufrimiento, hermano. Pero Dios nos librará de todas nuestras aflicciones. Pero Dios, hermano, que es grande en misericordia, es el consolador, como dice la Escritura. No os dejaré solos, sino que os dejo otro consolador, que es el Santo Espíritu de Dios, que llena nuestros corazones, que llena nuestra vida, que llena nuestra alma y que nos llama, hermano, que nos instruye, que nos capacita, que nos redarguye a la vida cristiana. Entonces, hermano, el pero de Dios no es un pero para afectarnos. No es un pero que nos condena. No es un pero que empeora nuestra vida. No es un pero que nos aflige. El pero de Dios es de bendición. Es un pero que trae consuelo. Es un pero que trae paz. Es un pero que nos fundamenta, que nos sustenta como hijos de Dios. Y hermano, tenemos que entender que va a haber aflicciones, va a seguir habiendo batallas, que quizás algunas las vamos a perder, pero Dios nos sigue escuchando, pero Dios nos sigue amando y Dios nos sigue llamando a sus brazos de amor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti, de tu presencia, reconociendo, Señor, tu gran amor. Reconociendo, Señor, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de las batallas, a pesar de que en este tiempo de enfermedad, en este tiempo, Señor, de que perdimos a muchos de nuestros seres queridos, a muchos de nuestros hermanos, tú has estado con nosotros hasta este momento. Tú has sido proveedor, tú has sido sanador, tú has sido libertador, tú has sido consolador. Y Señor, yo te pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que mis hermanos, Señor, tu iglesia,
pueda entender que a pesar de la aflicción, que a pesar de las batallas, que a pesar de sus caídas, tú todavía nos amas, tú todavía nos perdonas, tú todavía nos libertas, tú todavía nos sigues llamando, Señor. Que tú todavía, Señor, como el padre del hijo pródigo, te asomabas, Señor, a ver cuándo regresábamos. Porque tus lazos de amor, Señor, nos han atraído. Tus lazos de amor, Señor, nuevamente nos traen a casa. Déjanos entender, Señor. Déjanos comprender, Señor. Y sobre todo, Señor, siembra en nuestro corazón de que cuando tú hablas, nuestra vida cambia. Que después de tu pero, nuestra vida se transforma. Que después, Señor, de la desgracia, cuando tú argumentas, cuando tú hablas, yo soy una nueva persona. Te pido por tu iglesia, por mis hermanos, Señor, que tú, Señor, los puedas, Señor, consolar, los puedas, Señor, fundamentar en Cristo, que es la roca, y puedan sentir, Señor, el amor tuyo, el consuelo del Espíritu Santo, Señor. Que cada día, Señor, cada hora, cada minuto puedan entender que nunca van solos. Que la misma promesa que le hiciste a Josué, de que a donde vayamos tú estarías con nosotros, entendamos, Señor, de que tú vas con nosotros en cada área y cada momento de nuestra vida. Te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos das, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues, amado hermano, que el Señor le bendiga grandemente.